Análisis de resultados de laboratorio clínico en pacientes confirmatorios para virus de hepatitis C. Esta investigación fue realizada del 2008 al 2017 por un estudiante para tesis de titulación. Las conclusiones de este estudio son las siguientes. El presente estudio tuvo una población inicial de 43 casos, en los cuales presentaban prueba confirmatoria en virus de hepatitis C y que principalmente se encuentran registrados en la base de datos tanto física como electrónica del laboratorio del COE. Con base a los criterios de inclusión e exclusión y eliminación, solo 32 casos entraban en el estudio. Para cada uno de ellos se realizó una búsqueda exhaustiva de todos los resultados del laboratorio clínico, que incluyeron pruebas de función hepática, hemostasia, química sanguínea y principales marcadores tumorales, con un total de 8.996 resultados. Una vez teniendo los anteriores, se representa el resultado global de cada uno de ellos, que es la media general obtenida y su respectiva desviación estándar. Posterior a la obtención de los resultados, se optó por separar los casos por grupos de edad: adulto joven, adulto maduro y adulto mayor. La hepatitis C en México es una patología ampliamente estudiada. Sin embargo, son insuficientes los estudios de su correlación con enfermedades de tipo oncológico. En el COE, a pesar de que es un hospital de especialidad, se encontraron algunos casos de pacientes por infección de virus de hepatitis C. Esto es relevante, puesto que, a pesar de que 12 de los casos detectados ingresaron al COE por su padecimiento principal, que era hepatocarcinoma, cirrosis hepática o alguna neoplasia hepática, el resto presentó la infección junto con otro padecimiento oncológico. En algunos casos pudo suceder que la enfermedad haya aparecido secundaria al tratamiento de los pacientes, inmunosupresión, o simplemente que la infección se propagara a hepatitis C crónica, como la mayoría de los casos. Lo planteado en la hipótesis no se cumple, debido a que solo se encontró un 72% de los casos con trombocitopenia, puesto que las cifras son significativas y representan un nivel alarmante. Para el caso de la trombocitopenia, casi 3/4 de la población total la padecen, y esto también se puede contrastar con lo que mencionan algunos autores en la trombocitopenia secundaria a la infección por virus de hepatitis C. Con respecto a los grupos de edad y a la prueba estadística, nos lo comprueba, puesto que no existe diferencia entre los grupos del adulto mayor con los del adulto maduro, y ambos casos con hipoalbuminemia y trombocitopenia, y el comportamiento es el mismo. Las pruebas de función hepática, daño hepático y la función hepática generalmente se ven afectadas tanto en niveles de bilirrubinas como de enzimas hepáticas. La mayor parte de los casos presenta niveles altos en todos los parámetros estudiados. Por lo tanto, la infección por virus de hepatitis C podría provocar este daño en las funciones hepáticas. Dentro de los grupos de edad, algunas pruebas están altas, tanto como en el adulto mayor como en el adulto maduro, pero las diferencias no son estadísticamente significativas. Para describir el comportamiento del estudio que evalúa la función de la hemostasia, principalmente del TP, el mayor porcentaje está representado para niveles altos. Por lo tanto, el tiempo de protrombina es alargado. Con base a todas las demás pruebas de función hepática, si este daño es provocado por la infección del virus de hepatitis C, estos resultados también podrían asociarse al daño hepático inducido por el mismo. No podemos establecer que los pacientes, además de padecer la infección de virus de hepatitis C, puedan tener diabetes con los resultados obtenidos, pero es de detonar que más de la tercera parte de la población tienen resultados elevados en glucosa.
Considerando que desconocemos el tratamiento principal de estos pacientes, no podemos inferir que la diabetes puede relacionarse a la infección por virus de hepatitis C, pero se comprueba que los pacientes presentan alguna alteración relacionada con el metabolismo de la glucosa y especialmente la prevalencia es mayor para el adulto mayor. Algunos autores mencionan que la infección por virus de hepatitis C provoca problemas renales, considerando únicamente las pruebas de urea y creatinina. Dentro de los resultados de las pruebas que evalúan la función hematológica, la condición anémica de los pacientes por infección de virus de hepatitis C es viable, ya que más de la tercera parte de la población cursa por un estadio y dentro de las clasificaciones con base a las evaluaciones de los índices eritrocitarios, de los casos existentes con anemia macrocítica y microcítica, así como anemia hiper e hipocrómica. Sin embargo, con solo los resultados obtenidos no podemos decir que existe anemia normocítica normocrómica. Esto solo se podría observar con la discusión individual de cada caso, ya que únicamente se consideraron las medias del paciente y para cada uno de sus estudios. En general, la anemia puede deberse a muchos factores o patologías. Hasta este punto no podemos relacionar la anemia con la infección de virus por hepatitis C, debido a que solo tenemos análisis de resultados de los pacientes seleccionados. Existe un artículo en el que se relaciona la aparición de la anemia plásica en pacientes con infección de virus de hepatitis C, a lo que se deja una ventana más de estudio para analizar a los pacientes con anemia y corroborar si de estos algunos poseen anemia plásica. De igual forma existe otro artículo en el que se menciona la relación de padecer anemia hemolítica secundaria a la infección de virus de hepatitis C. Para el caso de los pacientes con leucopenia, los valores obtenidos no son muy altos, pero sí existen pacientes con leucopenia. Como discutí anteriormente, desconocemos si esto puede provocarse a la asociación que se tiene por una infección de virus de hepatitis C, o se debe al tratamiento con inmunosupresores, radioterapia o quimioterapia en los pacientes, ya que estos, además de tener infección, tienen una enfermedad oncológica. Para el caso del diferencial hematológico, especialmente en los niveles de linfocitos C neutrófilos, a estos niveles pueden alterar las pruebas. Aunque es importante recalcar que hay un porcentaje muy alto para pacientes que poseen neutropenia. Finalmente, es abrumador el porcentaje obtenido en la evaluación de los marcadores tumorales, especialmente en los resultados de alfa-fetoproteína. Pero es lo que se espera cuando se presentan los pacientes con problemas de neoplasias hepáticas. Los niveles de los marcadores ayudan a ver la evolución de la enfermedad, así como la respuesta al tratamiento. Aunque el número de casos de pacientes con esta prueba son pocos, se tiene una idea general del panorama de la infección por virus de hepatitis C, lo que puede concluirse que el daño hepático provocado por el virus está en aumento con el avance del tiempo y el desarrollo de la hepatitis C crónica. Los grupos de edad son importantes, pero en esta enfermedad es muy variable la prevalencia de alguna prueba que con respecto al grupo de edad, aunque en la mayoría de las pruebas el grupo del adulto mayor presenta mayores prevalencias. El presente trabajo permitió observar un panorama amplio del comportamiento de los resultados de la prueba de laboratorio clínico de los pacientes que presentan infección por virus de hepatitis C y además tienen un padecimiento oncológico, de tal manera que se puede persuadir como una evolución de la enfermedad y que las pruebas son las que se ven más afectadas con el avance de la misma, así como el grupo de edad en el que hay mayor impacto. Por otro lado,
lo que se lee en la teoría y visualizar la realidad del comportamiento general por una infección de virus de hepatitis C. El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones del Centro Oncológico Estatal y no es con el simple propósito de cumplir un requisito. Es acercarnos más a la congruencia con nuestra forma científica y conocer la naturaleza de nuestra persona. La evolución tecnológica y especialmente el beneficio que se obtendrá derivado del amor que se tiene por terceras personas. Este trabajo es el resultado de esfuerzo, dedicación y compromiso, no solo de los autores, sino también de las personas que sin saber contribuyen a esta causa de diversas maneras. Esta investigación no termina con la última hoja escrita, sino que abre opciones para seguir investigando y siempre permanecerá el ímpetu por seguir conociendo más, dado nuevas respuestas a las cuales coadyuvarán a la sociedad a evolucionar y a encontrar mejores opciones diagnósticas y del tratamiento. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein.